Es fácil pensar que la gracia es un premio meramente equivalente a nuestro trato para con otros, pero a veces olvidamos que esto no se limita exclusivamente a otros seres humanos. Los animales, sobre todo los domésticos, no dejan de ser entes que, al menos a mi parecer, no están simplemente ahí como adorno. Más bien, son parte de un todo masivo, merecedor de respeto. Así pues, aclarado ese punto, damos inicio con esta narración, no sin antes solicitarle que, por favor, se relaje. Permítame ser esa voz de fondo que lo acompañe en los siguientes minutos. Le ha hablado Balmerald, y esta historia se titula El ardor de mis muñecas era apenas comparable con el creciente y calcinante dolor de mi cuello. Mis tobillos, envueltos en el más horrible de los ardores, eran sin duda la parte más sensible y palpitante de mi lastimado cuerpo. Abrí mis ojos con un pesar que pocas veces uno experimenta en su vida, sintiendo cómo los mismos se rehusaban a procesar las luces que comenzaban a rebotar en la córnea. Era una sensación similar a la de hinchazón y hormigueo que aparece tras una noche sin un solo minuto de sueño. Al principio, podría haber jurado que todo no era más que un reflejo muy vívido de un sueño que apenas estaba formándose en mi adormecido cerebro. Mas la realidad era otra, pues el dolor, el gusto metálico que recubría mi boca y trepaba por mi garganta, la dificultad para respirar y el impetuoso calor del lugar eran imposiblemente quiméricos y, sobre todo, reales. Mis párpados se abrieron casi al máximo cuando el inconfundible fragor férreo de unas campanas comenzó a martillar en mis oídos, dejando su anterior renuencia en el pasado. Seguido de esto, varios roznidos, cuando menos perturbadores, se le unieron a la abyecta cacofonía de metales. Para este punto, enormes y gruesas gotas de sudor recorrían mi cara y pequeñas lágrimas empezaban a asomar por mis enrojecidos ojos. ¿Dónde estaba? ¿Dónde se suponía que estaba? Empecé a examinar el sitio, mareado. Apenas fue cuestión de segundos para deducir que me tenían en una especie de jaula, únicamente a mí. Pero una vez mi cansada visión se ajustó a la oscuridad, pude ver que no era el único enjaulado. Delante de mí pude distinguir otra jaula, igualmente funcionando como una prisión de barrotes ennegrecidos y agrietados por un óxido pútrido. En esta última pude distinguir a una mujer. Solo Dios sabe de qué edad, pero no lucía tan anciana. Solamente por tener cabellos cobrizos pude deducir esto último. Por otra parte, su cuerpo anunciaba una malnutrición anémica, un estado próximo a una muerte lenta y agónica, pues los trozos de pellejo que se adherían con acritud a una figura esquelética, entornando curvas famélicas que adornaban una esbelta figura, dejaban en evidencia su deplorable estado de salud. La mujer estaba atada de pies, manos y cuello, por lo que parecían ser correas de cuero muy desgastadas y de un enfermizo color anaranjado muy apagado. Las mismas correas
Contaban con anillas que se unían a una serie de eslabones, formando una cadena que parecía anclarse al techo de la jaula, o así lo percibí yo, y antes de que pudiese continuar con mi introspección, el recalcitrante ardor volvió, y casi instintivamente clavé mi atención en el punto donde el dolor era más insoportable. Entonces me di cuenta de que, al igual que mi vecina, yo también estaba encadenado y sujetado con las mismas correas. Mis tobillos, mi cuello y mis muñecas pendían, prisioneras del azaroso destino. Cuando las primeras gotas de sangre resbalaron por mi antebrazo, relevando a las antiguas que ya se habían secado, entendí que las correas tendrían alguna clase de agujas o navajas pequeñas por dentro del forro interior, cosa que nos hacía sangrar, y sin excluir al cuello, el peor, sin duda, era el incesante palpitar de mis tobillos. Mis pies temblaban, y cuando quise dejarme caer de rodillas, mis ojos se abrieron al completo, pues el inevitable tirón por parte de mis cadenas no me permitió tumbarme en el piso. Un espantoso grito salió de mi garganta. Sentí náuseas, un mareo horrible y, claro, el dolor a causa de que mi piel era desgarrada por lo que fuera aquella cosa filosa y punzante que se atoró en mi carne. Lo peor, sin duda alguna, fue el cuello. El sudor tampoco ayudaba en lo más mínimo. Maldije en voz alta por mi sufrimiento, soltando toda clase de improperios al aire. Supe entonces que cada movimiento brusco tensaría las cadenas, lo que resultaría en más dolor. Así que, entonces, ¿tendré que mantenerme en pie todo el tiempo? Temblando y chorreando hilos de rojo carmín. Esto no es posible. Me incorporé, chillando y apretando dientes y ojos tanto como me era posible. En efecto, las cadenas se aflojaban un poco cuando estaba de pie, pero eso no me garantizaba en lo más mínimo que el filo interior de mis ataduras no me provocaría lesiones. Seguí examinando cada centímetro de la jaula, inspeccionando con detenimiento los múltiples tapizados de mugre y óxido que alfombraban el suelo de la jaula, una base helada y arenosa que estaba en contacto directo con las plantas de mis pies. Y, como un balde de agua fría, el inconfundible olor salado y agrio a orina penetró en lo más profundo de mis fosas nasales. En este punto me fue imposible contener las arcadas tan convulsas y el trémulo incesante, ocasionando que con dichos espasmos las navajas y agujas de las correas arañaran y cortaran. No sé a ciencia cierta cómo o por qué me pareció mejor idea mantener el vómito dentro que sacarlo con la agresiva fuerza con la que escalaba por mi garganta. Por lo que, teniéndolo en la boca, apreté los ojos y elevé el mentón. Luego, obligué a los músculos encargados de mover el bolo alimenticio dentro de mi tráquea a hacer lo mismo con la masa semilíquida de consistencia áspera, solo que al revés. No hace falta mencionar que un fétido sabor a metal y jugos gástricos llegó para quedarse. Sentí cómo la masa amorfa volvía por donde había subido, y antes de que me diera cuenta, la sentí en mi esófago, y posteriormente el peso de esta cayó en mi estómago, cosa que me indicó que la tarea estaba hecha. Escupí una flema, o un poco de bilis, y luego exclamé: «Dios, ¿qué es todo esto?». Él no puede ayudarte. Él nunca ha estado, ni estará por aquí.
dijo una voz áspera y parsimoniosa. Elevé la mirada, con los ojos abultados y el labio inferior temblando sin control. Esa voz fue proferida por la mujer que hace unos instantes había visto, mi vecina, por así llamarlo. ¿Tú sabes algo acaso? ¿Dónde carajos estamos? ¿Nos secuestraron o algo así? ¿Llevas mucho tiempo aquí? Mi voz temblaba a la par que mi manzana de Adán subía y bajaba, reptando peligrosamente por las navajas heladas del collarín de cuero. Créeme, un secuestro sería una bendición, considerando el panorama tan desalentador. Murmuró con un atisbo apenas perceptible de vida en su voz, que resonaba con tonalidades mecánicas y apagadas. Entonces, inquirí, preocupado. ¿Sabes? ¿Qué cosa? Espeté, mucho antes de que ella pudiese siquiera orientar su perdida conciencia para elaborar el resto de una frase inconclusa. Es entretenido ver cómo los nuevos parecen determinados a buscar una solución, cómo aún hay esperanza en sus voces, cómo berrean igual que bebés hambrientos, cuando se dan cuenta de que todos aquí estamos destinados a lo mismo. Agachó su cabeza y el cabello grasiento y desaliñado le cubrió el rostro. Después, unos hilos oscuros descendieron por su pecho desnudo hasta su abdomen. Era sangre. ¿Cuánto hace que estás aquí?, dije, tratando de evadir el desalentador discurso con el que abrió la conversación. Aquí no existe el tiempo, chico. Ni el día, ni la noche, ni los minutos o los segundos. Claro que hay algunos tercos que, en su desesperación por no tener nada que hacer entre los interminables y agónicos lapsos entre tortura y tortura, se proponen, llevar la cuenta del tiempo. Y aunque por definición el tiempo es un concepto universal y todo eso, créeme que aquí se vuelve igual de irrelevante que la esperanza. Su voz parecía quebrarse, pero no hubo indicios de llanto. ¿Dijiste torturas? Un millar de agujas heladas se clavaron poéticamente en toda mi espalda hasta terminar en mi nuca. Una sensación horrorosa e ignota que nunca había experimentado anteriormente. Así es el precio que hay que pagar. Aún no sé si será para siempre, pero por lo que sé, así parece que será. Volví a contener el asco y tragué saliva repetidas veces hasta que la basofia retrocedió ligeramente. No estoy para juegos, señora. Dígame dónde estamos de una maldita vez. Ordené, al borde de la histeria. ¿Aún no lo has adivinado? Hizo una enorme pausa. Seguido de esto, sollozó y dejó escapar una risa. La verdad, no terminé de interpretarlo con exactitud. Verás, yo misma me engañé por toda mi vida, yendo a la iglesia mínimo una vez a la semana, orando todas las noches y todas las mañanas. De nada sirve todo eso si tu corazón está tan podrido como el lugar que nos alberga. Muy pocos son los que cumplen al pie de la letra la enseñanza dogmática y llevan una vida decente, ni siquiera buena,
La acompañé en su llanto, horrorizado y a la vez más que dolido por sus palabras. Entonces, las personas en las jaulas que nos rodeaban no solo eran gente miserable, sino que también había entre todos un buen grupo de practicantes de la fe. Eso me arrebató casi toda la poca esperanza que me quedaba. Según entiendo, nadie que he conocido ha salido, pero es imposible saberlo, pues nunca te topas con la misma persona 2 veces. ¿Cómo dice? ¿Se puede morir aquí? Ella se carcajeó y su timbre se volvió aún más sombrío. La muerte es el premio más codiciado en este abismo, y la inmortalidad que muchos deseaban en vida parece ser ineludible ahora en la muerte. A lo que me refiero es a que se mantuvo en silencio. Creo que mueven las jaulas cuando todos dormimos y despertamos al lado de nuevos pecadores cada vez que abrimos los ojos. ¿Cómo alguien puede dormir en este calvario? Bueno, dormir está mal dicho. Más bien te desmayas después de una cierta dosis de dolor. Tu cuerpo simplemente no da para más y colapsa. Aún así he visto que nuestros torturadores no se detienen cuando, ya no eres consciente. Tragó saliva. He llegado a la conclusión de que cada quien es acreedor a un castigo específico, según su pecado y la gravedad. No le veo mucha ciencia a todo esto, pero para mí fue un gran descubrimiento. Lo que es más evidente es que todos los aquí presentes, incluyéndome, fuimos malos con los animales. Ella volvió a reír y a llorar al mismo tiempo. Nos tratan como tal. Y no sé qué ley natural rige un mundo donde la muerte no existe, pero el dolor y el sufrimiento son idénticos a los carnales. Te juro que cada vez que esos animales irascientes empiezan, no se detendrán, aun cuando parezca que ya no respiras, cuando tu cuerpo, más que respirar, se limita a resollar, cuando los gritos se tornan en bramidos. Una vez que tu primera tortura comienza, un recuerdo de tu vida encarnada aparece. Ella se aclaró la garganta, de forma parsimoniosa. Según un anciano, que afirma llevar aquí muchísimo más que yo, me confesó que todos aquí fuimos malos con la creación de Dios y abusamos del poder que Él nos entregó de maneras barbáricas. Que no es lo mismo matar por placer que por hambre, que no es lo mismo educar que golpear. Aunque parezca imposible, aquí hay muchos que afirman haber sido veterinarios. ¿A ti qué te hacen cuando te torturan? Dije, centrándome más en el tema del dolor, antes que en las historias de los condenados. A veces es un látigo, otras veces son troncos húmedos y muy pocas veces son atizadores al rojo vivo. Pero siempre me azotan con algo distinto. Hay algunos a los que les cortan ciertas partes del cuerpo con una agresividad inenarrable. A otros los sodomizan hasta que sacan espuma por la boca. A otros los sumergen en, supongo que es agua turbia. A otros simplemente los martirizan, dejándolos atados y obligados a comer lo que parecen ser los restos de una mezcla para los cerdos. Creo que ese es el castigo más leve, pero he visto otros que no quiero mencionar. Por fin vomité. Esta vez me fue imposible evitarlo
y simplemente lo dejé salir. Mi convulso esqueleto imploraba, no, suplicaba por la muerte. Mi mente se desconectó y se puso en automático, y mis heridas parecían cerrarse, con los trozos de lo que fuese que las abrió en primer lugar, dentro de ellas. ¿Entonces me desmayaré?, cuestioné, haciendo mi mayor esfuerzo por ignorar el amargo sabor a bilis que impregnaba la totalidad de mis fauces. Si tienes suerte, será rápido. ¿Cada cuánto son estos castigos? No lo sé. A veces son más seguidos. A veces pasa una eternidad antes de que vuelvan a torturarnos esos animales. Pero cuando eso pasa, es que el castigo será peor de lo que normalmente es. Ambos guardamos silencio. Ella se mantuvo mirando hacia la nada. Yo la observaba a ella. No hace falta decir que me sentía asqueado, aterrado, inquieto, arrepentido y destrozado. Tengo miedo, tengo mucho miedo. No quiero ser torturado. No hice nada realmente malo. No es justo que... Un rechinido ensordecedor envolvió todo el lugar. El claro percutir de unas cadenas, al ser recogidas, llegó a mis oídos, y luego, lo que más me heló el alma, sonidos de animales y pisadas lentas y pesadas. Ya vienen. Ellos no hablan, solo torturan, espetó, con la piel aún más pálida que las pupilas dilatadas de sus ojos. ¿Me van a sacar de la jaula?, cuestioné, hiperventilando. Si tienes suerte, no, aunque los peores castigos que he visto son cuando ellos entran a la jaula. Dios mío, perdóname, por favor, perdóname, me arrepiento, Señor. Salva mi alma, Dios, por favor. El roznido de un cerdo inundó la sala. Luego los gruñidos de lo que esperaba fuese un perro se le unieron. Los bramidos de lo que se reveló como una cabra y los mugidos de lo que era un toro enorme que caminaba por detrás de la cabra. Eran animales que vestían túnicas marrones y que poseían manos humanas. Primero vi 3, luego 9, luego ya eran más de los que podía contar con mi vista. En unos pocos segundos, un fragor demoníaco inundó la sala, y por primera vez vi los ojos de mi vecina, inyectados en sangre, y casi tan vidriosos como los míos. Los teratológicos seres avanzaban a distintas jaulas. Algunos iban en parejas, pero la mayoría avanzaban por cuenta propia. A la jaula de mi compañera se aproximó una figura con la cabeza de un gallo y manos tan grandes y prominentes como las de un hombre adulto. El engendro llevaba un leño con clavos dispersos e insertados en el mismo. Vi una lágrima resbalar por el rostro de la mujer, que me observaba con dolor y muchísimo arrepentimiento. Vi cómo el gallo entraba en la jaula y cómo la mujer profería uno de los más horrendos aullidos de pavor que pude haber escuchado. Sin importarle sus ataduras, intentó tirarse al suelo, pero antes de que la sangre la bañara por completo, el ser la sujetó por la pierna y le dio la vuelta. Las cadenas entonces se tensaron, y otro grito, igual de horripilante que el anterior, me obligó a cerrar los ojos. Luego escuché cómo la golpeaban brutal y sádicamente con el leño. En ese instante, la agonía de la mujer era la más prominente en mis oídos, pero ahí mismo se estaba llevando a cabo una masacre orgástica de características infernales. Apenas abrí los ojos, vi a un perro negro de pie
por fuera de mi jaula. Giré mi vista con mucho pánico en mis ojos, solo para ver cómo la mujer, que se había mostrado fría y ausente, escupía una copiosa cantidad de sangre entre una retahíla de borboteos guturales y arcadas horrendas. Todo ocurriendo al mismo tiempo que los clavos, empapados en rojo, atravesaban la piel quebradiza de la mujer, hundiéndose y transmitiendo toda la energía del golpe por dentro de la carne, para luego ser zarandeada en un nada delicado intento por extraer dichos clavos. Ya era mi turno. No, por favor, tengan piedad, Un borbote de sangre salió por mi boca cuando la cadena que me aprisionaba por el cuello fue jalada con brusquedad, como si de una horca se tratara. Mi cadalso era la jaula y la soga eran aquellas navajas que rebanaron mi garganta. Empecé a vomitar enormes chorros de un líquido carmín oscuro y el dolor era inconmensurable. Todas mis ataduras estaban tan tensas que creía que en cualquier momento mi cuello o mis extremidades cederían por la fuerza y eventualmente terminarían cercenadas. En medio de mi desesperación, las imágenes de mi perro aparecieron en mi mente. Lo vi a él, atado con una cadena, con el rostro caído y las orejas agachadas, implorando libertad. Yo nunca lastimé a mi perro. ¿Qué clase de castigo era este? Grité dentro de mí. Y una voz, sacada del abismo más recóndito del Averno, me respondió: pero lo aprisionaste toda tu vida, condenado a vivir atado y revolcarse en sus propios desechos. Tú decías falsamente amarlo, pero mi amigo, dañar a las criaturas más débiles que tú es peor que la lujuria o la soberbia. Me atraganté con otro cuajo de sangre, y en medio de mis intentos por hacer algo, lo que fuera, miré más allá de los barrotes. Un hombre era devorado por hienas, o al menos las cabezas eran de hienas, pues el cuerpo era la combinación de una cucaracha que, en lugar de lánguidas patas peludas, tenía injertos de brazos humanos a modo de extremidades. Los dos animales tiraban con fuerza de la carne del condenado, quien entre gritos de dolor, desesperación y conmoción hacía lo posible por mantener sus tripas y vísceras dentro de su cuerpo. Otro era sodomizado por un ser con cabeza de burro. A otro le habían clavado incontables agujas al cuerpo. Juro que vi una cabeza rodar por el suelo de una jaula, con la expresión más horrenda que he visto. Uno tenía las vísceras de fuera, a su alrededor, lo que interpreté como buitres. Se postraban en cuclillas y agachaban sus cabezas para, con sus picos, tirar con brutalidad de sus entrañas al rojo vivo. Una mujer era picada en repetidas ocasiones por una variedad inconcebible de insectos. En otra jaula se desenvolvía la pugna entre unas cabras por ver quién pulverizaba los huesos de una chica joven primero. No fue hasta que en medio de todo el caos y la histeria colectiva sentí como la carne del cuello se me desgarraba. Una nueva regurgitación subía por lo que quedaba de garganta, y antes de poder llegar a la boca, toda la sangre se escapaba por aquel corte en diagonal que se hacía cada vez más grande. Sentía cómo la cadena se tensaba más y más, de manera progresiva. No entendía cómo aún no me desmayaba. Miré a mi derecha, donde mi vecina era usada como piñata. Su rostro estaba hinchado, su espalda era una maraña de moretones y arañazos profundos
que sangraban sin control. Puños, muñecas, cuello y tobillos se teñían de un rojo oscuro, al igual que aquel suelo mohoso que tenía debajo. En medio de nuestros castigos, nos dedicamos unas miradas de compasión, y entonces su mandíbula salió volando cuando uno de sus torturadores le asestó un golpe en la cara. Esta se estampó contra un barrote y sus ojos, que ya se habían comenzado a cerrar, se abrieron de nueva cuenta por el sofocante dolor. La mandíbula se desprendió como si fuera de plastilina, cediendo al impulso y a la gravedad, dejando trozos de piel y carne expuestos, tendones y trozos de nervios. La lengua se zarandeaba y un río de sangre empapó el cuerpo pálido de la mujer, que comenzó a temblar como si estuviera poseída. Fue esto último lo que pudo conmigo, y por fin, para bien más que para mal, todo se puso oscuro, justo cuando sentía el filo punzante rasgando lo que me quedaba de cuello. Entonces caí al suelo, rodando por la alfombra de mi cuarto, con el pulso tan acelerado como mis pulmones. Me senté de golpe y observé con arrebato las 4 paredes de color anaranjado, con pósters de bandas y fotos familiares. En una de ellas aparecía mi perro. El techo era blanco y la luz estaba apagada. El reloj marcaba las 5:32 a.m. El corazón seguía martillando, y cuando apenas estaba recuperando el aliento, salí corriendo de mi cuarto, descalzo y en ropa interior, siguiendo una clase de impulso interno. La puerta del pequeño patio de mi casa azotó con la pared, y Kyle levantó las orejas al instante, sin darme tiempo para agarrar aire. Me acerqué a mi mascota, lo tomé por el collar y zafé el seguro de su cadena. Me dejé caer en el suelo y por fin tomé aire. Mi perro seguía sentado, confundido y desconcertado. «Kyle», dije, llevándome ambas manos a la cara. «Perdóname, muchacho. Discúlpame por todo, chico. Discúlpame. Nunca me di cuenta», le decía entre sollozos. Que vivías un infierno. Olvidé que... Por Dios, perdóname también. Prometo que las cosas cambiarán. Lo juro en tu nombre. Enormes y gruesas lágrimas rasparon mis mejillas. Toda mi vida me había considerado ateo. Me arrastré hasta el muro más cercano y me recargué en este de espaldas, deleitándome con la gelidez del concreto con el que se había levantado la estructura. Dejé una rodilla flexionada, a diferencia de mi pierna izquierda, que terminó estirada en el áspero suelo. Aún no salía el sol. «Discúlpame, Kyle. Discúlpame, Dios. Perdónenme. No merezco compasión». Escondí mi rostro entre mi rodilla y mi codo derechos, gimiendo en silencio, evocando pequeños respingos en mi convulso cuerpo. Una brisa helada rozó mi piel. Llevé mi mano izquierda a la delimitación de tierra que tenía a un lado y con las yemas de mis dedos acaricié el pasto húmedo, las piedrecillas frescas y los granos arenosos. Fue ahí cuando el calor de la lengua de Kyle en los dedos de mi pie derecho me devolvió a la realidad. Le dediqué una mirada a rebosar de arrepentimiento, y por más descabellado que suene, él agachó la cabeza, movió la cola
y se acercó hasta meter su cabeza entre mi rodilla y mi brazo, irrumpiendo con su hocico húmedo y tibio en mi piel fría y erizada. Sentía que él entendía, mas nunca sabré si me perdonó. No dije nada más y lo envolví en un abrazo. Acaricié su pelaje y lo apapaché como nunca antes lo había hecho. Era lo mínimo que podía hacer por un compañero leal y puro como lo era él. Mis lágrimas dejaron de ser melancólicas, tornándose en lágrimas de gratitud. Sabía que todo había terminado, que tenía una oportunidad para enmendar mis errores y corregir mi camino. Todo se lo debía a una condenada pesadilla. Después de un rato de catarsis, aparté a Kyle con delicadeza y me puse de pie. Espera que me vista. Saldremos a dar una vuelta. Solo espera que me prepare. ¿Sí, campeón? Le acaricié la cabeza una última vez antes de entrar al interior de mi morada, dejando la puerta del patio abierta detrás de mí. Entré al baño con la intención de lavarme la cara y rociarme con un poco de desodorante antes de salir. Me urgía algo de aire fresco, pero me paralicé al verme al espejo. Mi cuello, blanco y terso, se tornaba en algo más quimérico cuando apreciabas el enorme rasguño a medio cicatrizar. Una línea roja que abarcaba gran parte de mi piel. Instintivamente, me miré las muñecas y luego los tobillos. Ambos estaban arañados y colorados. ¿Cómo es que no me di cuenta? Los rasguños resultaban ser frescos. El escozor se presentó apenas los noté. Velozmente, volví mi mirada al grifo y abrí la llave del agua fría. Un ataque de pánico estaba próximo a asaltar la poca quietud que acababa de conciliar. Entonces, ¿fue real? ¿Y si todo lo que viví fue solo una probadita? Entonces, ¿qué habrá sido de todas las personas que vi ahí abajo? De la mujer de al lado, de los seres híbridos. El infierno sí existe. Muchas gracias por haber escuchado esta historia. No sabes lo mucho que aprecio y valoro haber podido formar parte de tu día al yo narrar este relato. Les agradezco sus comentarios, críticas y reseñas. Después de todo, sigo aprendiendo y compartir mis creaciones es una buena forma de crecer. Antes de todo, quiero reiterarles que si tienen alguna historia que contar, un misterio sin resolver o una anécdota personal, no te lo pienses mucho y envíamela al correo que dejaré abajo. Los leo todos y significaría un deleite para mí poder contar sus historias. En este caso en particular, dedicaré cada jueves a narrar historias enviadas por alguno de ustedes. Me despido, mi querida audiencia. Cuídense mucho y que su sueño no se vea interrumpido por ninguna pesadilla. Adiós.